Gracias y paz sea con nosotros del que es y que era y que ha de venir. Amén. Escuchemos el pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, del capítulo 8, los versículos 1 al 11, el relato bien conocido de la mujer adúltera. Los que pueden ponerse de pie. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Por favor, tomen asiento. Hay una frase muy conocida aquí: el que esté sin pecado tire la primera piedra. Esa frase se ha transformado en un dicho casi universal. Pero no nos vamos a limitar a este ejemplo. Algunas reflexiones como introducción. Hoy en día decimos que vivimos en tiempos modernos y que los tiempos antiguos siempre fueron mejores. Yo no estoy tan convencido de ello, porque también había situaciones complejas, complicadas, infidelidades, adulterios, solamente que no se publicaron tanto. Pero todos sabemos que había muchos hombres que también, como aprendí aquí en Chile, esa expresión, que también tenían sus sucursales, para un eufemismo, para una realidad no muy apropiada. Y he escuchado a hijos que comentaron de sus papás: yo no me meto en la vida sentimental de mi papá. Muy noble, está bien, pero yo me di cuenta, aquí hay algo más que nadie se atreve a decir. Vivimos, eso muchas veces lo he comentado, vivimos
en un contexto de la ética sexual muy, muy liberalizada, o mejor dicho, desordenada, descontrolada, sin reglas, desbordada. A veces incluso donde lo perverso es considerado como lo apropiado. Hace pocos meses, escuché en las noticias de Suiza una entrevista a dos parejas, tengo especialmente presente una pareja, comentando de las relaciones pluriamorosas, o sea, de varias relaciones al mismo tiempo. Allí estaban el esposo y la esposa entrevistados. Creo que los hijos no estaban presentes, pero tenían hijos los dos. Y comentaron, no, nuestros hijos saben que tenemos una relación amorosa fuera del matrimonio. Allí yo tengo una amiga y la esposa yo tengo un amigo. Como algo de lo más natural, increíble, pero así con toda franqueza. Y ese es un tema de discusión hoy para muchas personas. Relaciones pluriamorosas. Claro, uno dice, ¿cómo puede ser? No puede ser, pero es la realidad. Y leer en la revista Ya o Sábado, no me acuerdo. O sea, yo les digo de inmediato, yo no frecuento páginas pornográficas, sería muy fácil, pero no lo hago. Yo leo solamente lo que se puede leer, por ejemplo, en el Mercurio, en las revistas, los insertos del Mercurio. Leí que hay algunos estudiantes que el día sábado, ya comenzando el día viernes, van y buscan tener relaciones con varias jóvenes este fin de semana. Yo me pregunto, no voy a hacer otro comentario primero. Cuando yo en un grupo de conversación escucho esos comentarios totalmente libres, o sea, francos, diciendo, no, en un grupo de baile, una joven comentando, yo he tenido relaciones con este, y con este, y con el otro también. Entonces yo me pregunto, ¿qué preparación es esto para el matrimonio? ¿Y saben lo que yo digo? Esto es ensayar la infidelidad o la inestabilidad matrimonial. No es un buen preparativo. Cuando yo estaba estudiando para poder seguir trabajando como profesor de religión, tuvimos que leer en la Academia de Humanismo Cristiano, tuvimos que leer un libro de Sonia Montesino, Madres y Guachos, alegorías del mestizaje chileno. Un muy buen libro, Alegorías del mestizaje chileno. ¿Cuál es la tradición chilena? Y eso no lo digo yo, lo dice una socióloga conocida chilena. Describe de manera tan adecuada y profunda y detallada cómo ha sido la costumbre chilena de la práctica de la sexualidad. Por allí un hijo, por allí un hijo, por allí un hijo. Y parece que ya el papá, leí esto, que ya el papá de Bernardo O'Higgins, cuando él vino del Perú, había comenzado así. Lo escuché recién en la semana pasada, no lo sabía antes. O sea, que no se preocupen. Yo no suelo conversar mucho de temas éticos o sexuales, pero son comentarios que uno llega a escuchar en una conversación casi muy natural.
¿Los tiempos anteriores han sido mejores? No creo, no creo. Muchas cosas se han hecho de manera más oculta, eso sí. Hoy en día son visibilizadas, se ve, se nota, se sabe. Eso como un pequeño vistazo a la situación del pasado y de la actualidad, un poco mezclado. Uno podría ver en el Antiguo Testamento que las leyes de la sexualidad son muy claras. Yo solamente me limito a leer un pasaje de Levítico 18, el 3 Mose. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor, su Dios. No hagan ustedes lo que hacen los egipcios en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos. Más bien, pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Esos son los primeros 5 versículos de Levítico 18, que son una introducción al capítulo 18 hasta el 20 más o menos, o incluso más allá, donde Moisés habla de la ética sexual y de la idolatría y de los comportamientos de la vida cotidiana. ¿Qué dice? Primero, que las indicaciones son por el bien. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. No dice tendrá una vida aburrida, tendrá una vida monótona, no sin chispa, sin vivencias, sin experiencias especiales. No. Moisés dice, Dios dice, vivirá si los cumple. Y me llamó la atención también cómo fundamenta Dios esa exhortación. De una manera muy simple. Yo soy el Señor su Dios. Punto. No viene ningún argumento. Sino que yo sé lo que es bueno para ustedes. Yo sé cuál es el camino indicado para mi pueblo. Yo sé por dónde hay que ir. Y lo dice el Señor, Yahvé, Dios. Y lo dice al comienzo, yo soy el Señor su Dios, en el versículo 2. Y en el versículo 5 termina así, yo soy el Señor. Y el otro punto, Israel, y yo digo, ¿cómo lo hace la iglesia también? ¿O tampoco? Israel no debe identificarse con las otras naciones, sino que se distingue y no sigue por los caminos de las otras naciones. No hagan como los egipcios y tampoco actúan como los cananeos. Que en realidad después los israelitas hayan actuado así, es otro tema. Pero Dios quiere que no actúen como ellos, porque sabe que las consecuencias serían horribles. Y si uno analiza la historia de Israel, uno ve que al final el resultado es gravísimo. Destrucción del templo, exilio en Babilonia. Y al leer el Antiguo Testamento, bien, uno podría decir otras cosas más, pero eso tiene que bastar un solo ejemplo todavía. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchos relatos
de pecados sexuales. El más conocido es la infidelidad y el asesinato de David. Cuando David comete adulterio con Betsabé y para ocultarlo deja matar a su esposo al Uría, creo. Gravísimo. El rey David, el ejemplo. Él que recibe una profecía mesiánica, él comete adulterio. O sea, resumiendo, el Antiguo Testamento conoce la realidad humana. No nos presenta ninguna ficción o irrealidad. Sabe cuál es la realidad pecaminosa del ser humano. Pero todo esto, en el fondo, lo digo para que tengamos muy en claro que el Antiguo Testamento tiene un aprecio, como también el Nuevo Testamento, por el matrimonio. El matrimonio es un fundamento en la ética bíblica, tanto del Antiguo como también del Nuevo Testamento. Y en este contexto escuchamos ese pasaje bíblico. Cuando yo envié la invitación el día martes para ese culto, ya lo había leído y me había llamado la atención de ese pasaje y por ello puse como invitación o resumen, como título, las dos palabras acusada o condenada y perdonada. Porque esa mujer adúltera es acusada y después perdonada. Pero en el transcurso de la semana me di cuenta que este pasaje bíblico es mucho más rico. Y que este pasaje bíblico es una gran sorpresa. Lo era para mí. Y espero poder transmitir algo de esa sorpresa en esa reflexión. Lo primero que me llamó la atención ahora en ese proceso de reflexionar de este pasaje era una mujer sorprendida. Hay que imaginarse esa situación. Es una mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Una situación desagradable, por lo menos, para la mujer y para el amante. Imagínense si el esposo haya regresado antes de lo planificado y haya descubierto en su cama matrimonial a otro. Gravísimo. La Biblia no nos cuenta ningún detalle. Pero la situación se agrava aún más, porque lo llegan a saber los fariseos y la llevan a una reunión de enseñanza cristiana. Y había mucha gente en el templo. Había seguramente algunos más que hoy aquí, aunque ya somos bastante hoy. Pero era una iglesia, para decirlo así, un espacio repleto. Imagínense, y ahora la ponen en el centro de todas esas personas porque Jesús estaba enseñando y ahora dicen de manera pública a Jesús: mire, esta mujer que todos la vemos ha sido sorprendida en adulterio. ¿Cómo reaccionaría uno? Uno quisiera esconderse, arrancarse, ocultarse, pero no puede. No puede arrancarse, está ahí, sorprendida. Desagradable. No quisiera encontrarme en la situación de esa mujer. Pero miren, yo estaba pensando, así es con la culpa. Tratamos de esconderla, tratamos de ocultarla, tratamos no hablar, incluso frente a nosotros mismos muchas veces. No queremos enfrentar nuestra realidad personal.
yo puedo decir, gracias a Dios, mi esposa y yo tratamos de hablar de todo. No solamente de lo bueno, también de lo malo. No es fácil, porque significa un realismo fuerte. Y yo digo que también es complicado porque uno también frente al esposo, al cónyuge, a la esposa, uno quisiera aparentar mejor de lo que uno es. Pero es un buen camino. Porque delante de Dios, algún día no habrá pecado oculto. Y lo mejor es, si este día no nos tome por sorpresa, que ya aquí tengamos un lugar en el cual podemos confesar nuestra realidad. Yo tampoco soy perfecto en confesar. Somos imperfectos y somos imperfectos en todo. También en la manera de confesar, yo lo sé. Pero tratamos de caminar por ese camino. Sorprendida. Yo me estaba preguntando, ¿y cómo llegaron a saberlo los fariseos? Me sentí como en la ex-DDR, Alemania Oriental, de la Stasi, todos vigilándose los unos a los otros. Y esa mujer también cae en las manos de los fariseos. Claro, uno puede preguntarse, seguramente pasó por su mente esa pregunta, ¿y dónde queda el hombre? ¿O no? Bien, la realidad es que en el Antiguo Testamento dice claramente, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Por alguna razón aquí llevan solamente a la mujer, pero deberían haber llevado también al hombre, a los dos. Seamos justos. No solamente es pecado de la mujer, es de los dos. Y no solamente es sorprendida, sino que también acusada. Había pasado, lo digo así, porque me lo imagino así, había pasado una noche tan bonita. Y en la mañana es acusada a muerte. Esto no se lo había imaginado antes. Y de repente la vida cambia en la situación de esa mujer. De repente es acusada. Tienen Jesús. A esa mujer la tenemos que apedrear, tiene que morir, porque ella destruye la institución del matrimonio, la felicidad del matrimonio. Tenemos que actuar. ¿Qué dices? Acusada a muerte. Pero me di cuenta que en el fondo los fariseos no solamente acusan a la mujer, sino que a quién también. Y eso me sorprendió. O sea, en el fondo es casi evidente. Porque dice así, para encontrar de qué acusar a Jesús. Quieren acusar a Jesús. Y no solamente quieren acusar a Jesús, sino que quieren matarle a él. No solamente quieren que muera esa mujer, sino que muera también Jesús. Por ello buscan algo de qué acusarle a Jesús. Mujer acusada, Jesús acusado. Me sorprendió. Situación complicada para Jesús. ¿Qué voy a decir yo? Y ahora hace algo que es muy raro, ¿o no? Baja y escribe algo con el dedo en el suelo. Y claro, todos quisiéramos saber qué estaba escribiendo.
y nadie lo sabe. Puede haber una pista en el Antiguo Testamento donde el profeta Jeremías dice lo siguiente: los que se apartan de ti serán inscritos en el polvo, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Y parece que Jesús está haciendo eso. Anota en el suelo, en el polvo, y con ello les dice a los fariseos: ustedes han abandonado al Señor. Lo que ustedes están haciendo no es correcto delante de Dios. O sea, Jesús invierte los papeles. Acusa a los fariseos. Mujer acusada, Jesús acusa, mujer acusada, Jesús acusado, pero también los fariseos. Los tres grupos que aparecen aquí en el pasaje bíblico son acusados. ¿Y quiénes van a salir bien? Y por ello yo creo que Jesús estaba haciendo otra cosa más. Cuando estaba escribiendo con el dedo en el suelo, estaba pidiendo a Dios por sabiduría. Y responde con una frase que cambia toda la situación. Y la cambia de una manera genial y radical y total. Porque dice, esa frase conocida: el que esté sin culpa, que tire la primera piedra. Y con ello logra algo que es muy difícil lograrlo. Estos hombres, estos sabios, estos conocedores de la ley, de repente ya no se fijan en la mujer, ya no se fijan tanto en Jesús, sino que en sí mismo. Y se dan cuenta quiénes son delante de Dios. Estos fariseos que se creen los justos y que siempre sabían justificar cualquier acto, cualquier comportamiento para estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Y ahora se ven en un espejo y se ven a sí mismos. Y llama la atención. Salen. ¿Y quién es primero? Los más viejos, dice el pasaje bíblico. Los más viejos. Primero los más viejos. Sorprendente. Uno pensaría los más jóvenes primero, porque ellos son más, es más fácil tentarlos. No, los más viejos. Parece que ellos, con la experiencia de la vida, reconocieron más fácilmente su propia realidad. Y saben. Nos damos cuenta de la tensión de este pasaje. Como Jesús, por una frase, no dice nada más, una sola frase, y cambia toda la dinámica de esa situación. La invierte 100%. Y la mujer que había sido acusada, ¿qué le dice Jesús? No hay ninguno. ¿Dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, ninguno. Entonces yo tampoco te condeno. Sentimos la liberación. Esa mujer escuchó algo de la boca de Jesús, que es la frase fundamental. Es la frase esencial. Y nosotros tenemos que escucharla de la boca de Jesús. Entonces yo tampoco te condeno. Eres libre, perdonada. Un colega una vez dijo, refiriéndose a este pasaje bíblico: bien, primero, por ello Jesús muestra claramente que Él es Dios. Él puede perdonar.
Porque Él es el único justo de todo ese grupo que se está reuniendo allí en el espacio del templo. Solamente uno es justo. Y solamente uno podría juzgar: Jesús. Ninguno más. Pero el justo no condena y no acusa, sino que perdona. El justo perdona. Y sabemos, y eso dijo mi colega, sabemos por qué Él puede perdonar. Porque Él ya ve su camino a la cruz. Y ya sabe que Él pagará por el adulterio de esa mujer. Él pagará. Él asume las consecuencias. Y por ello dice: yo no te condeno. Pero dice una cosa más: vete y no vuelvas a pecar. El perdón siempre es seguido por una exhortación. No puedes